Van a seguir. Ahora sí. Bueno, luego de este receso, les agradezco a quienes permanecieron acá en la sala de eventos. Ahora, por favor, ministro, pueda continuar con su exposición. Bueno, esta es una muestra del artículo 19 que yo estaba hablando. Si el derecho a expresión no se lo puede quitar a nadie, así que tenemos que ser democráticos. Ahora, la empatía y el respeto por sí mismo, yo que hablé antes, ahí también tenemos una gráfica, pero la juventud es así. Nadie salió lesionado ni perturbado en sus derechos, ¿cierto? Bueno, yo estaba hablando del artículo 5 y del artículo 19. El artículo 19 de la Carta Fundamental es una norma bien particular porque sin distinción de ninguna especie asegura a toda persona, y por tanto no habla de nacionales, extranjeros, ciudadanos, no ciudadanos, raza, género, edad, los derechos que esa misma disposición contempla y por consiguiente respecto de aquellos que están amparados explícitamente por esa disposición pueden ser objeto del recurso de protección y también de los que se denominan derechos implícitos, que muchas veces no están expresamente contemplados, pero que por esta otra vía se pueden también invocar. Desde el punto de vista de rango legal, tenemos la ley de extranjería, que es el decreto ley 1094 del año 75, que es una norma que tiene un carácter restrictivo y selectivo que regula el ingreso de extranjeros a territorio nacional, estableciendo criterios de discrecionalidad y a veces arbitrariedad, dada la ambigüedad de algunas de sus disposiciones que claramente ven en el inmigrante un asunto de seguridad nacional. Es del año 75. Ustedes se imaginan cuál es la filosofía que inspira este decreto. Claramente este cuerpo legal resulta obsoleto considerándolo consagrado en la Constitución y en los convenios y tratados internacionales que se mencionarán a continuación. También debo hacer referencia que hay como antecedente de este decreto ley 1094 está el decreto con fuerza de ley del año 69 de 1953 que creó el Departamento de Extranjería y que lo traje porque me parece bastante particular y dice que no solo la migración en algunos de sus acápites tiene un carácter agrícola, se hace necesaria en el país, sino también principalmente la incorporación de elementos técnicos, pescadores, obreros y especializados en artesanos. Siempre mira la inmigración desde un punto de vista laboral. Pero por otra parte, habla que la inmigración con elementos de selección contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. Se pensaba que el subdesarrollo de nuestro país está dado por la mala calidad de la raza. Y por eso, por mucho tiempo, las migraciones eran europeas. Bueno, también dentro de los cuerpos normativos que nos rigen en esta materia está la ley 19.273 del año 93, que dejó sin efecto normas sobre salvoconductos a que estaban sometidos los extranjeros residentes que miraban aspectos más bien de control policial. Son propios de un estado de policía. La ley 19.581 del año 98 creó la categoría de habitante de zona fronteriza, otorgando a estas personas una tarjeta vecinal fronteriza que les permite entrar y salir de Chile. A su turno, la ley 19.476 introdujo modificaciones al Estatuto de Refugiados del año 51 y a su protocolo. Por último, la ley 20.430 regula o establece normas sobre refugiados. El marco jurídico internacional es mucho más amplio y bastante más profundo sobre estas temáticas y comprende los principales tratados y convenios a los cuales me voy a referir. Está, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 2.1 establece el acceso universal de los derechos y libertades que en dicha carta se promueve. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, que establece el compromiso de todos los estados de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio todos los derechos sin distinción, solo excluye derechos políticos y aquellos vinculados con la función pública. La Convención de los Derechos del Niño del año 59, que impone a los estados la adopción de medidas apropiadas que garanticen que el niño sea protegido de toda discriminación o castigo, cualquiera que sea su origen.
Se compromete asimismo a preservar su identidad, incluida la nacionalidad, el nombre y el arraigo familiar. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, que asegura la vida, la libertad y seguridad sin distinción alguna, el derecho de residencia y tránsito, reconociendo la personalidad jurídica y los derechos civiles de justicia, nacionalidad y asilo. Esta del año 48 hacía expresa referencia a los derechos a la justicia. La Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial del año 1965, que establece que los Estados partes no deben establecer discriminación en razón de la nacionalidad, efectuando una enumeración de los derechos de que deben gozar toda persona sin distinción. También está la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979, que establece un trato igualitario para mujeres, incluido adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes de 1984, que prohíbe la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Está también una labor muy importante que ha desarrollado la Organización Internacional del Trabajo, que ha estado a la vanguardia para obtener un trato justo para los trabajadores migrantes y sus familias. Y ahí, en su seno, han surgido dos principales convenios. El convenio relativo a los trabajadores migrantes del año 1949, que se vincula principalmente con la información y con un trato a lo menos equivalente a los trabajadores propios de cada nación. También está el convenio sobre las migraciones del año 1975 sobre migraciones abusivas y la igualdad de oportunidades y de trato, estableciendo que los Estados deben respetar los derechos humanos, impedir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el tráfico ilegal de inmigrantes, además de establecer una política que garantice la igualdad de trato en lo que se refiere al empleo, seguridad social, derechos sindicales y culturales. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990 aprobó la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, cuyo fin es el respeto pleno de los derechos humanos sin distinción y sin atender a su calidad jurídica. Este cuerpo legal hace una enunciación de derechos y categorías de trabajadores migratorios a los que se aplican, impone a los Estados el deber de promover condiciones igualitarias, equitativas y dignas en relación con estas personas, formulación de políticas sobre inmigración, intercambio de información con otros estados, suministro de información a empleadores, trabajadores y sus organizaciones acerca de estos puntos y de asistencia. Establece una serie de derechos aplicables a los trabajadores migrantes y sus familias, sean o no documentados. Esto también es relevante. Aquí ya se hace hincapié que la falta de documentación o no puede ser obstáculo para que accedan y gocen plenamente de estos derechos. Es posible advertir de lo señalado que los flujos migratorios y las circunstancias en que estos se han generado han llevado a un desarrollo progresivo del derecho internacional orientado a promover entre los Estados políticas de igualdad de trato para con todas las personas sin discriminación de ninguna especie, impulsando la adopción de medidas y normas en todos los ámbitos del quehacer nacional, público o privado, en orden a establecer una verdadera y plena igualdad entre nacionales y extranjeros, apareciendo como un estándar mínimo el respeto de los derechos humanos, reconocido sin distingo de nacionalidad y que se viene a imponer por sobre las normas internas. En cuanto a los movimientos migratorios en la región de Arica y Parinacota y su regulación particular, debo hacer aquí llamar la atención en este punto que en realidad hay normas particulares que regulan el tránsito de personas entre Arica y Parinacota y los países limítrofes, pero más que normas sobre migración propiamente tales, constituyen normas que facilitan el tránsito de personas. En este aspecto hay que tener en cuenta, como también ya se hizo presente, que las fronteras con Perú y Bolivia son las que registran un mayor número de movimientos de transeúnte a través de ellas y también de migrantes, principalmente que está vinculado con un tema de carácter laboral. Sin perjuicio del reconocimiento expreso que hace la Carta Fundamental de los Derechos y Garantías que establece el artículo 19 a todas las personas, por consiguiente, sin distinción de ninguna especie, la región tiene un tratamiento especial, producto particularmente de los vínculos que existían con los países vecinos, la génesis de la incorporación de los territorios a la República, así como el origen étnico común que se vio fuertemente violentado con la creación de los nuevos estados luego de la descolonización.
y el establecimiento de fronteras formales que determinó que aquellos pueblos que se desplazaban libremente por estas latitudes pasaron de un día a otro a ser extranjeros. Estamos hablando de los pueblos aymara, de todos los que ocupaban el altiplano en ese tiempo, antes del establecimiento de los nuevos estados. En este orden de ideas podemos señalar que existen acuerdos bilaterales y multilaterales sobre acceso a zonas fronterizas. En primer lugar, el acuerdo para ingreso y tránsito de nacionales peruanos y chilenos en calidad de turistas con documento de identidad del año 2005. Idéntico acuerdo existe de la misma fecha para el tránsito de nacionales bolivianos y chilenos. Está también el convenio que se denomina Arica-Tacna y que solo se aplica a la región de Arica y Parinacota en Chile y Tacna y Perú. Es restrictivo a esta zona y permite la permanencia de hasta 7 días con un permiso o salvoconducto proporcionado por la autoridad respectiva, previa acreditación de identidad con el documento respectivo, y solo con fines turísticos, dice ahí. Pero los 7 días me suenan a 7 días laborales. Sabido es que muchas nanas o muchos trabajadores vienen a diario a trabajar a esta zona. No obstante lo cual, tener tanta mano de obra extranjera, no conozco, nunca me ha tocado ver una causa directamente en la Corte o conocimiento de algún reclamo laboral de estos trabajadores. ¿Será que no tienen problema o será que hay obstáculos que impiden que ejerzan efectivamente y verdaderamente su derecho? No tenemos información estadística de eso porque los ingresos que se hacen en los tribunales no contemplan este parámetro. Sería tal vez bueno incluirlo. Y se establece la prohibición de realizar actividades lucrativas. Esta modalidad de ingreso de peruanos ha disminuido considerablemente por 2 razones, porque está la Alianza del Pacífico que permite el ingreso al territorio nacional respecto de nacionales de México, Colombia y Perú, solo con la cédula de identidad. Y si bien en el acuerdo Arica y Tacna se exigía acreditar identidad a los peruanos, se les exigía pasaporte, que es más caro. Está el acuerdo sobre residencia temporaria de los estados del Mercosur, que se llama la Visa Mercosur, respecto de la cual Chile es un estado libre asociado. Y se contemplan normas sobre facilitación de tránsito de personas, mercancía y material científico. Dentro de este contexto, en el año 2009, Chile y Bolivia, solo Chile con Bolivia, firmaron un acuerdo para residencia de los ciudadanos connacionales entre los 2 países. Y este acuerdo permite que, sin indicación de fines, hasta por 12 meses, independientemente, como señalé, de la actividad que realicen, pueden trasladarse de un país a otro sin limitación territorial. Esto ya no está restringido a Arica y Parinacota o a alguna ciudad específica de Bolivia, sino que pueden desplazarse hasta por 12 meses en cualquier lugar de los territorios nacionales de los respectivos países parte de este tratado. Está también, como ya lo mencioné, el convenio de la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo de integración regional entre Chile, Colombia, México y Perú, que ha permitido la supresión de visas para el desplazamiento de los nacionales de otros países. Por consiguiente, los peruanos, solo acreditando con su respectiva cédula de identidad, pueden ingresar al país sin necesidad de, además de acreditar ingresos, que esa es una facilitación del tránsito de nuestros vecinos. Conclusiones finales. En estas pocas líneas se ha querido contextualizar el marco jurídico relacionado con el proceso migratorio en Chile, tanto desde un punto de vista de derecho interno como del derecho internacional, quedando en evidencia las falencias y debilidades de nuestra legislación interna en estas materias, así como la necesidad de una política gubernamental clara que propugne el reconocimiento explícito de igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, que la calidad de migrante no puede constituir un estigma a la hora de ejercer sus derechos en el territorio nacional, como tampoco una excusa para que ellos cumplan con la legislación interna, sin perjuicio que se regule de manera racional y fundada el ingreso de extranjeros al país, pero de una perspectiva integracionista, colaborativa y de fortalecimiento de la identidad latinoamericana, sin exclusiones arbitrarias e infundadas, pretendiendo aplicar al extranjero la teoría del enemigo, como hasta ahora ha ocurrido. Es un problema de seguridad nacional. No debemos olvidar que somos países de inmigrantes. Nuestra nacionalidad se ha forjado con el aporte de culturas diversas que han llegado a esta tierra por diversos motivos y distintas circunstancias, siendo el aporte muy significativo en relación al desarrollo de nuestro país en todo su sentido.
En este aspecto, las reglas de Brasilia parecen un acierto de los poderes judiciales latinoamericanos y, por cierto, el protocolo, en cuanto garantes de los derechos de las personas al adoptar y promover el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos mediante una tutela real y eficaz de los mismos, lo que demuestra la conciencia de la responsabilidad que existe en este órgano del Estado, que es el Poder Judicial, respecto de estas materias, especialmente en lo tocante a las personas o grupos vulnerables. También importa admitir que el derecho y respeto a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva en caso de violación de un derecho fundamental implican el derecho de acceso a la justicia. Importa igualmente aceptar la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos destinadas a remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por último, conlleva aceptar que los obstáculos para el ejercicio pleno de estos derechos es de carácter grupal o social y no una cuestión puramente individual. Agradezco la paciencia y este interludio nos permitió para extender un poco los ánimos. Así que muchas gracias. Una cosita, quería agradecer el aporte que me hizo llegar don Antonio Cortés, director de la Oficina del Servicio Jesuita Migrantes en esta región, quienes publicaron este libro muy interesante y contiene datos bien relevantes respecto a la migración en Arica y Parinacota. Muchas gracias. Ahora sí. Le agradecemos al ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, don Samuel Muñoz, y ahora dejamos en una ronda de preguntas al juez de garantía, don Rodrigo Urrutia. ¿Quién va a moderar esta ronda de preguntas? Bueno, asistimos en esta ocasión a un encuentro de la mayor importancia a propósito de un fenómeno tan importante como es el acceso a la justicia, particularmente el compromiso de nuestros sistemas judiciales con una tutela efectiva de los derechos involucrados para todos los justiciables. Esto es particularmente importante en el caso de los migrantes, que en su gran mayoría, por lo menos en nuestra realidad, se trata de personas efectivamente vulnerables, por lo que sin duda le otorga una importancia especial en nuestra propia región, que ocupa el 5º lugar a nivel nacional respecto al porcentaje de inmigrantes en relación a este tema. Dos exposiciones muy claras, no obstante la interrupción de que hemos sido objeto, así que ahora los invito a una ronda de preguntas para las dudas que puedan haber quedado. Tenemos un lapso de unos 15 minutos para responder a ellas. En lo posible, preguntas concretas que van a ser sin duda respondidas por cualquiera de nuestros dos distinguidos expositores. Señores. Le acercamos el micrófono que usted tiene, por favor. O si hay problemas, entregamos este. ¿Sí? ¿Por quién comenzamos? Señor, por favor. Buenas tardes, soy Carlos del Servicio Fiscal Migrante. Quería hacer una consulta, considerando que la regla de Brasilia, mucho de su contenido ya está establecido en tratados internacionales, ya está ratificado por Chile, que se encuentra vigente, según el artículo 10 de la Constitución. ¿Qué viene a ser la diferencia hoy en día respecto a estas normas que ya están establecidas y de alguna forma ha habido obligatoriedad para los jueces o para las autoridades? Y también, ¿de qué forma este protocolo que se va a establecer respecto a la regla de Brasilia para los magistrados va a tener obligatoriedad? Si va a tener obligatoriedad, ¿cuáles van a ser las directrices específicas que van a tener respecto a los jueces? Las reglas de Brasilia van fundamentalmente en la línea de las buenas prácticas y, por cierto, tienen como telón de fondo los tratados internacionales que entonces existían y los que posteriormente se han ido elaborando, ¿no es cierto?, y pactando por los países.
El protocolo tiene la idea de contener reglas obligatorias para los administradores de justicia, esto es, para las juezas y jueces. Entonces, por eso nosotros estamos en esta primera etapa de divulgación y concientización, que fundamentalmente está dirigido a los jueces y a los operadores. De tal manera que en un futuro próximo es muy probable que la Corte Suprema nos tome el acuerdo de que estas normas contenidas en los protocolos ya pasen a ser de un carácter obligatorio para su aplicación en los juicios, ¿no es cierto?, y en las actuaciones de los tribunales. Siguiente pregunta, por favor. Señorita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javiera Cerda, soy Asociación Trabajadora Social, trabajo en el Servicio de Visita a Migrantes. Mi pregunta va relacionada con la ponencia del fenómeno migratorio aquí en la región de Arica y Parinacota, cuando usted habla de los convenios internacionales para el ingreso y tránsito libre de personas, como el de Arica Tacna, que bueno, ya no se está aplicando, y otro respecto a los trabajadores y el acceso a la justicia de estos trabajadores, que en su mayoría, y todos somos conscientes, que trabajan de manera informal, porque no hay contrato de trabajo, y en muchas ocasiones hay vulneración del derecho al trabajo. Entonces, a mí me ha tocado entrevistar a muchos de ellos que no pueden acceder, por ejemplo, a la defensoría laboral porque no tienen un RUT. Bueno, y el problema que tienen muchos migrantes, niños, niñas, adultos, jóvenes, por no poder ingresar al sistema. Entonces, como Chile, en especial en una región fronteriza, en una región que la economía también va por el tema de la agricultura, donde los valles hay muchos migrantes que trabajan en forma informal, ¿cómo le damos protección a ellos? Cuando a veces los empleadores tampoco aseguran la situación laboral de ellos y que tienen mucho temor en acceder porque saben que no pueden trabajar en esas condiciones, pero al fin y al cabo igual lo hacen. Cuando hay exceso en el tema de horas laborales, cuando no se paga a veces la remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Más que una pregunta, me parece una afirmación la que usted hace, pero efectivamente yo partí diciendo cuando abordé el tema en este aspecto que efectivamente no tenemos mayor dato ni información respecto de las reclamaciones que los trabajadores que son vulnerados en sus derechos y que efectivamente conocemos que ese es el motivo de su traslado a la ciudad de Arica, han sido violentados. De manera que yo creo que, por una parte, efectivamente muchos pueden que no tengan una identidad nacional, un RUT, como usted dice, una cédula nacional de identidad, pero eso yo creo que no puede ser obstáculo para que ellos se vean vulnerados sus derechos ni que se sientan atemorizados de recurrir a los tribunales. Los tribunales tienen la obligación de requerida la intervención de hacerlo. El Código del Trabajo establece un procedimiento también de tutela laboral frente a abusos laborales, que equivale a una suerte de recurso de protección. Entonces, existen las vías, lo que pasa es que la gente tiene que atreverse también. O sea, yo creo que las vías están, las directrices están dadas, las voluntades están dispuestas, el ánimo de la judicatura está en ese sentido, y yo creo que nosotros, fíjese que me llama mucho la atención, porque una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba estudiando este tema, bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de esto si nosotros hemos avanzado mucho con las reformas procesales laboral, penal? Hay incorporación en normas internas de lo que dice relación con los tratados de respeto a las minorías, a los derechos del niño, pero eso pasa a nivel nacional, pero a nivel iberoamericano las situaciones son muy distintas. No es lo mismo que lo que ocurre con México, por ejemplo, que tiene un problema grave, o con lo que ocurre en Colombia. Entonces acá efectivamente, claro, puede existir un cierto temor, pero yo creo que eso hay que superarlo. O sea, esto parte porque la gente se atreva también. Los operadores de justicia no van a ser reactivos frente a esta situación. Un lugar es la Defensoría Laboral, que también orienta en temáticas laborales. Y ahí también en muchas ocasiones ha habido impedimento al acceso por no tener un RUT.
Claro, pero esas son trabas burocráticas y precisamente el objeto de estos seminarios es sensibilizar a todos los operadores del sistema judicial. Si bien el protocolo está orientado directamente a los jueces, las reglas de Brasilia son orientadoras para todos aquellos que de alguna u otra forma intervengan. Entonces, una buena práctica sería promover este tipo de charlas, dar información sobre estas reglas para que los operadores no burocraticen los sistemas y permitan que efectivamente la gente ejerza su derecho y no por un problema de un documental, digamos, se le impida aquello. A lo que acaba de agregar el señor ministro, agrego yo una situación que tiene que ver con un cierto sentido de la realidad de los propios migrantes. Y lo digo a través de un ejemplo. Hace pocos días conversaba con un amigo polaco que se encuentra en una situación de tránsito migratorio y él estaba autorizado para residir en Chile con visa de trabajo. Le tocó trabajar en un lugar donde fue o llegó a ser el administrador y se encontró con una citación del Departamento de Migración para un trabajador dependiente de esa institución, de esa empresa, en que ese trabajador estaba citado y además estaba multado. Ese otro trabajador, el que estaba citado y multado, llevaba 7 meses en Chile sin haberse preocupado de acompañar al Departamento de Extranjería los antecedentes para regularizar su situación y seguía trabajando. Y como consecuencia de eso, él estaba multado y al día siguiente llegó para el dueño de esa empresa la citación y la notificación de la multa por estar, digamos, manteniendo como trabajador a quien no tenía la autorización con la visa correspondiente. Entonces ahí tenía yo el caso clarito, me recordaba que venía pronto a Arica a tratar estos temas en este seminario, ¿no es cierto?, de 2 migrantes con 2 posiciones. Uno que rigurosamente había acompañado todos sus antecedentes y estaba al día y me mostró su carnet de identidad con fecha de vencimiento. Todos la tenemos, pero la tenemos a bastante tiempo. Esta tiene una fecha de vencimiento de 1 año, porque era el tiempo de su contrato. Entonces él fue a dejar su contrato nuevo, donde le dieron un ticket y con ese ticket podía acreditar ante la policía o quien fuera que tenía en renovación y le iban a dar un próximo carnet de identidad y una próxima autorización por el nuevo periodo de vigencia, que ya le iba a permitir entonces entrar al procedimiento de visa definitiva. Mientras tanto que este otro trabajador dependiente de él se encontraba en una situación migratoria pésima porque simplemente no se le había ocurrido. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Se le olvidó? O sea, si yo soy migrante y estoy en otro país y no estoy atento, la cosa, ¿no es cierto?, ya tiene otra cara. Entonces, hay que combinar ambos elementos. Podemos tener la mejor disposición. Hay un ámbito que es el ámbito de las autoridades administrativas, etcétera, en que nosotros no podemos entrar. Nosotros vamos a cautelar el acceso a la justicia y, como decía el colega recién, si alguien llega al tribunal, tenga o no tenga RUT, siendo una persona identificable, se le podrá tramitar su causa laboral. Otro tema va a ser las dificultades del cumplimiento, pero igual se la podemos tramitar. Pero también tenemos que exigirle, ¿no es cierto?, a los amigos migrantes que estén atentos a cumplir la legislación para que efectivamente puedan enrolarse dentro del sistema de este o de cualquier otro país. Don Mauricio, venga. Bueno, yo soy Mauricio Vega, el abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial de la ciudad. Nos toca revisar muchos casos de migrantes. Hay una situación que me gustaría que comentaran, digamos, que se refiere a las mujeres privadas de libertad en la ciudad. La mayoría de las mujeres extranjeras privadas de libertad lo están por narcotráfico. Muchas de ellas han entrado al país con hijos menores o han dado a luz a hijos menores. Las normas terminan que más o menos alrededor de los 2 años, incluso antes, los niños tienen que ser sacados de la cárcel, digamos, y ser entregados a terceras personas. Estas personas no tienen redes de apoyo y terminan los niños en cualquier lado, digamos. El mejor lado que puedan, digamos. A veces con una vecina, otra vez con un familiar, etc. Resulta ser que las normas que parecieran buenas para el país, como la expulsión de estas personas que cometieron el delito, para minorar la carga de la cárcel o para minorar su sentencia, implica también o daña también los derechos de los niños. Son niños que han estado a veces muchos años en el país, que no conocen otro país,
su país, digamos, de nacionalidad de sus padres, y nos vemos en la disyuntiva de qué hacemos con esos niños. Porque la expulsión pareciera ser un castigo de los padres, pero termina siendo un castigo para los hijos, que tienen que ser expulsados junto con sus padres o junto con su madre. También se da la situación de estos niños que se quedan en el país a cargo de terceros y su madre o su padre expulsados del país, sin ninguna relación. Entonces, quisiera saber si ustedes han visto esta situación, si tienen alguna visión de lo que se podría hacer, si esto se ha revisado a nivel iberoamericano, porque yo creo que es un problema bastante serio, especialmente en esta zona. Yo me gustaría hacer una primera acotación. Yo creo que aquí hay dos cosas que se están chocando. Primero, está los extranjeros privados de libertad, que en estricto sensu no son inmigrantes. Son personas que han venido al país y han cometido delitos. Entonces, estas personas, claro, yo creo que es un tema que no ha sido abordado tampoco, porque no por el hecho de no tener la calidad de migrante quedan al margen de la protección jurídica. Y hasta donde yo sé, todos los que han sido procesados han tenido acceso a la justicia, a la defensa legal, que le asegura a toda persona la Constitución, las leyes internas, los tratados internacionales. Ahora, no es menos cierto que esa situación del menor o del niño se produce no solo de esa mujer extranjera, sino que también ocurre muchas veces respecto de mujeres nacionales, que tienen niños en la cárcel, que están en una situación que no es la adecuada para ellos. Después se ven en una situación de desarraigo de la madre porque hasta cierta edad los tienen en la cárcel. O sea, están presos sin haber cometido ningún delito, ¿cierto? Pero la institucionalización de esos niños tampoco es la mejor medida. Entonces ahí yo creo que en cada caso habrá que analizarlo. Hay convenios internacionales respecto de esta materia para ver qué arraigo puede tener en otro país, cuál será la mejor situación que es considerando el interés superior del niño y ahí aplicando esas convenciones o esas normativas respecto a esa materia. Pero como le digo, estas materias se abordan mucho teóricamente, pero en la realidad no llegan con tanta frecuencia a los tribunales. De hecho, yo estuve averiguando acá en los tribunales cuáles son los asuntos que hemos visto. Y hemos visto situación de entrega internacional, que no necesariamente se vincula con migrantes. Hemos visto un caso que nos tocó respecto de una ciudadana colombiana que estuvo retenida casi por un mes en dependencia de investigaciones porque no se le otorgaban los viáticos a los funcionarios para que la fueran a dejar en la frontera, ¿cierto? Hemos visto y algunos casos de expulsión en que los decretos no han sido debidamente fundamentados. A Colombia le iban a dejar, sí. Eso es lo que yo podría agregar. Sí. Para eso no necesitan viáticos. Bueno, yo por lo menos desde el punto de vista de la Corte Suprema puedo decir que con relativa frecuencia corresponde que veamos temas de reclamaciones contra expulsiones o simplemente recursos de amparo, y en la decisión de estos temas se toma muy en cuenta la situación de los niños. Vale decir, la aplicación del principio del interés superior del menor y, en segundo lugar, el principio de la unidad de la familia, porque resulta que estos migrantes que andan al borde de la ley generalmente se preocupan rápidamente de tener una convivencia y una familia, lo cual les da, ¿no es cierto?, carta de arraigo, y eso suele impedir que la autoridad administrativa pueda ejercer las facultades que nuestra ley, independiente de que necesita ella reforma, ¿no es cierto?, contempla para las autoridades administrativas. Ahora, que se queden acá los niños porque están en esa situación no garantiza el bienestar de los niños, porque pueden estar en un hogar mal constituido, pueden estar en un hogar demasiado pobre, pueden carecer de educación, pueden seguir viviendo en la calle. En fin, el tema es muy complejo, requiere, digamos, atender a muchas aristas. Señorita, ¿usted había pedido la palabra? Bueno. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Nina Consuegra Donado. Soy la presidenta de la Colonia Colombiana en Arica y trabajo en el Instituto Católico del Migrante. No es cierto que todas las personas que cometen delitos extranjeros constituyen familias para, digamos, obviar muchas cosas. A veces es el amor
muchas veces están ellos ya antes con sus familias constituidas cuando esto pasa. Es como cuando Salud dice, las mujeres extranjeras vienen a Chile a tener a sus hijos para tener un arraigo. Y en eso hay varios estereotipos o varios tics que se nos indulcen. Ayer yo estaba en la Convención para los Derechos del Niño y uno de los problemas era que Chile reiteradamente no respeta la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño. Mi pregunta va en cuanto, es cierto que algunos, casi la mayoría de los temas no llega a la Corte, pero aquí hay una situación que vivimos en el día a día y es la situación de que Chile no respeta estos tratados internacionales en el libre acceso. Acaba Chile estar en UNASUR y me tomé el trabajo de mirar qué había dicho el representante sobre el pasaporte suramericano. Chile aprobó el pasaporte suramericano. Sin embargo, nosotros los migrantes tenemos que estar a la buena disposición de PDI en la discrecionalidad. Es cierto que se flexibilizó un poco este año, pero han vuelto otra vez a rechazar a los connacionales colombianos por el simple hecho de ser colombianos. Avanzamos sí en no ponerlos en una fila aquí a los negritos y en otra fila acá a los chilenos que van a hacer ingreso a su país. En eso aceptamos y digamos agradecemos ese trato digno que se le está dando. Pero sigue la PDI en frontera haciendo lo mismo. Entonces, ¿a quién obedece PDI? Es mi primer interrogante. ¿Cómo hacemos que ellos cumplan la normativa que Chile ha ratificado en muchos de los tratados? ¿Cómo hacemos para que la solución a nuestros problemas no tenga que ver con que hagamos capacitación, charlas de sensibilización? O sea, ¿cómo nosotros que estamos constituidos, inclusive yo voy a frontera y a lo mejor tengo que decir que soy del INCAM y esto porque si digo que soy de la colonia colombiana, usted viene a meterlos. Entonces, todavía ahí Chile sigue ahí faltando. Y lo veíamos ayer en los derechos de los niños. ¿Cómo es posible que a mí me narre una compatriota y una de Haití que porque entró legal al país y la tomó PDI, la esposaron para llevarla hasta la dependencia a que hiciera una firma? No pasó en Arica, pasó en Puerto Montt. Entonces, ¿cómo llegar a esos extremos? Pero sí, señora Nina, me esposaron. Y yo voy a Tacna y también me dice, ¿y cuál razón te dieron para no entrar? No, ninguna, porque ni siquiera le están pidiendo, y le piden muchos papeles, la bolsa, que no dice en ningún lado que debe acreditar los $2.000 que sí se les pide a algunos países, aparte un documento que traiga de vacaciones, un documento, y cuando presentan los documentos, el señor de la PL dice, eso lo hiciste en Perú. Claro. Yo le agradecería si puede ir a la pregunta o se queda en eso. Es una situación que yo les pongo a ustedes, que usted está hablando, perdón, el ministro habló de los convenios, de lo que ha firmado, el último fue el de UNASUR, pasaporte suramericano, y seguimos todavía con el incumplimiento de las normas internacionales. Gracias. ¿Un comentario? Es un problema cierto el que usted plantea. Yo le comencé diciendo que la legislación de extranjería chilena es una legislación obsoleta y que parte de la base de atender a un problema de seguridad nacional. Entonces, esa es la práctica que se ha hecho por muchos años. Entonces, este proceso migratorio que ha sido más intenso en las últimas décadas ha puesto un poco en jaque al sistema. Ahora, los instrumentos existen. Los instrumentos existen porque hay un tratado, y un tratado usted puede recurrir a la Corte Internacional y reclamar de la vulneración de los derechos por parte de un Estado. Usted está reclamando la vulneración de los derechos del niño o derechos del migrante propiamente tal, ¿cierto? Se pueden hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos abordando este tema desde la perspectiva del Poder Judicial, de lo que nosotros como Poder Judicial, que abordamos una cosa, podemos hacer de derecho interno. Entonces, tenemos un caso concreto, el de esta ciudadana colombiana que estaba indebidamente detenida, pero estaba dentro del territorio nacional y nosotros teníamos jurisdicción para poder hacer algo y se hizo. Y se hizo en 24 horas y ella quedó en libertad y se tomaron todas las medidas que correspondían a nuestra institución en el resguardo de sus derechos. Ahora, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero exceden nuestro ámbito. Pero existen las herramientas. Ustedes como institución
se han constituido y ustedes pueden ejercer todos los derechos que la legislación les contempla. Tal vez, a lo mejor lo que falta un poco es asesoría legal en cuanto a los medios idóneos para ejercer esos derechos y las instancias donde reclamarlas. Pero yo comparto lo que usted dice, hay una situación que es irregular y que debe enmendarse. Buenas tardes. Antes un alcance, nos queda muy poco tiempo, yo le agradecería preguntas muy concretas, ojalá con la mayor voluntad de parte de los expositores para resolver esas dudas. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Ramírez, pertenezco al Centro de Atención al Migrante de la Iglesia Metodista, CAMI. En realidad, cuando se nos pide en esta especie de foro hacer preguntas, más que preguntas tenemos esencialmente que dar vuelta otra vez el tema para que podamos ustedes, como autoridades, hacer las preguntas correspondientes, ya que las preguntas deben competir de parte de ustedes, no de nosotros. Nosotros, como instituciones que trabajamos con los migrantes, vemos casos donde las institucionalidades del Estado son incompetentes y que a la vez lo que hacen es violar, y esto es una denuncia que hacemos constantemente nosotros, violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes. Ante ese problema, yo primero debo agradecer esta instancia. Claro que se agradece. Se agradece especialmente porque se haya tomado en cuenta entre las Cortes Supremas de que hay una problemática que significa migrante y que también nuestros jueces se den cuenta de que existiendo anterior a esta reflexión por parte de las Cortes, anterior a esta, existían ya documentos que llamamos nosotros las normas internacionales sobre derechos humanos y migrantes, en las cuales los jueces y las juezas tampoco se han hecho parte ante problemáticas migrantes. Entonces también nos lleva a reflexionar, es decir, debemos tener en claridad de que existen documentos por los cuales cómo defender problemáticas de migrantes para que sus derechos no sean vulnerables. Y tenemos una gran cantidad de estos antecedentes. Chile, mi país, constantemente ha hecho de que en realidad el problema migrante no se tome en cuenta. Al igual como lo ha dicho usted, señor magistrado, no es competencia de resolverlo ustedes. La misma, pero exactamente la misma pregunta nos hemos encontrado en distintas instancias de las instituciones de nuestro Estado. Exactamente las mismas. Nosotros no somos los competentes para resolver estos problemas. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿quiénes son entonces los competentes para resolver el problema que tienen los migrantes en nuestro país? ¿Cómo nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, miembros de este Estado, hacemos valer los derechos humanos de los migrantes y de todos los ciudadanos de nuestro país? Ese es un problema que debemos tomar. Ahora, sí tienen ustedes una instancia. Sí tienen una instancia. Y la instancia esencialmente es que la Corte Suprema puede decirle a la autoridad que gobierna, presidenta o presidente, decirle aquí hay un tema que como país debemos tomar y debemos tomarlo con responsabilidad. No existe una ley de migrante en Chile. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Hasta cuándo pisoteamos los derechos de los migrantes en nuestro país? Seamos responsables. Yo creo que esa es la instancia que tienen ustedes. Muchas gracias. No es evidentemente una pregunta, el espacio está abierto para preguntas. Es un comentario, es un reclamo que nace muy del corazón y respecto del cual yo solamente tengo que decir que la Corte Suprema no puede hacer eso. Los tribunales están para resolver conflictos que se le presenten y de acuerdo a los antecedentes que las partes traigan tienen que resolver. Ese planteamiento, ¿no es cierto?, no puede hacerlo la Corte Suprema, porque la Corte Suprema no puede decirle al Poder Ejecutivo no hay ley, en circunstancias que acabamos de decir que hay ley,
que en opiniones personales nuestra merece o necesita algunas modificaciones, pero la ley existe. Y mientras esa exista, ¿no es cierto?, debe ser aplicada. Sí, claro, el tema del tiempo tiene que ver con que todos pueden expresar aquella inquietud o duda y por lo mismo el límite, no eso es un acto de autoritarismo ni mucho menos. Vamos a dejar entonces lugar a una pregunta más, precisamente honrando el compromiso del tiempo que hemos pactado desde un inicio y cerraríamos esta parte del debate sin perjuicio de que las dudas podrán seguir siendo planteadas en la siguiente sección. Quisiera expresar que por lo que he entendido es que este tratado se refiere al migrante que ha cumplido toda la normativa vigente para ingresar a un país. Y ese entendido es que puede hacer que las instituciones funcionen, como dijo el presidente Lagos. Y en ese entendido, las instituciones tendrán que asumir la defensa del trabajador, la defensa de la madre, etcétera, etcétera. Y en relación a lo que dijo la visitadora social o trabajadora social, creo que se llaman ahora, los peruanos que vienen a Chile desde Tacna no son migrantes en ese entendido, porque entran como turistas a trabajar. Y eso está estrictamente prohibido. No son migrantes porque no vienen con la intención de instalarse a vivir en Chile. Vienen solamente a trabajar y por algo regresan cada 7 días a su país de origen, donde tienen su familia, etcétera, etcétera. Y es por eso que se les puede atender y pueden hacer reclamos en materia laboral, es mi pensamiento en todo caso, en materia laboral, porque ellos no podían haber trabajado. De hecho, nos tocó en la Corte de Apelaciones un recurso de amparo respecto de unos peruanos que fueron sorprendidos trabajando y habían ingresado como turistas y resultó que los pusieron inmediatamente en la frontera. Y hubo el reclamo, se acogió el recurso de amparo porque había todo un procedimiento que la Policía de Investigaciones de Chile no había respetado. Acogimos el amparo, fue a la excelentísima Corte Suprema y confirmó esa sentencia de nosotros. Ahora, la pregunta era si entendí bien o entendí mal que el sistema y los tratados migratorios es para aquel extranjero que ingresa al país legalmente o cumpliendo toda la normativa legal. Indudablemente los tratados están elaborados sobre la base de que han entrado de manera legal. El tema es que los hechos se imponen con mucha porfía y hay una cantidad de personas que han entrado de manera ilegal y esas personas presentan entonces problemas ante los tribunales, uno de los cuales es que muchas veces son expulsados por la autoridad administrativa y esto es llevado a las cortes por reclamo o por recurso de amparo y eso hay que decidirlo en función no ya de no estar en Chile de acuerdo a las normas de la ley que hoy se llama de extranjería, sino que en el contexto de los principios a que hemos hecho mención. Bien. Entonces, vamos a cerrar este bloque ahora, vamos a pasar un intermedio y continuamos en ¿cuántos minutos? En 15 minutos más reanudamos el seminario. Hay un coffee break al fondo en el pasillo para que puedan compartir con nosotros y de vuelta seguimos con la actividad. Muchas gracias.